Examen mental y entrevista psiquiátrica es una aproximación a esto porque es un tema súper extenso, súper árido, súper complejo. Y bueno, no había contado, pero yo trabajo en la unidad de psiquiatría infanto-juvenil del CRIQUE, así que por eso me pidieron a mí hacerles esta clase el día de hoy, ¿ya? Porque yo trabajo mucho con lo que es el examen mental. Si tienen dudas de esta parte, deténganme todo lo que necesiten porque hay conceptos que en verdad son súper abstractos, entonces para irlos desarrollando con calma, ¿ya? Entonces, vamos a hacer una pequeña introducción y una descripción como de qué es la entrevista psiquiátrica, qué es el examen mental y todo. Y después vamos a hablar, someramente como les digo, de los distintos elementos que uno puede evaluar en el examen mental, como la descripción general, el lenguaje, la cognición, pensamiento, afectividad, bla, bla, bla. ¿Ya? Entonces, la entrevista psiquiátrica es la evaluación de un paciente en el contexto de salud mental. ¿Cómo llevo a cabo una entrevista psiquiátrica? A través del examen mental, que es el examen físico en psiquiatría. ¿Ya? Eso es muy importante. ¿Ya? En psiquiatría uno no examina físicamente al paciente, no lo toca, no nada. Uno conversa y conversa y conversa y conversa y en base a eso yo obtengo signos y síntomas y me hago un diagnóstico. ¿Ya? O un diagnóstico sintomático, que también se puede hacer. Siempre hay que tener en cuenta que estamos sí o sí evaluando a personas por una necesidad o dolencia, ¿ya? ¿Por qué lo recalco? Porque en general la salud mental dentro del área de la medicina igual está muy como infravalorada, muy mermada tanto en la formación como en la práctica. Siempre los pacientes de salud mental se ven como un cacho, como que lata ver a la señora que se queja por todo, etcétera, pero al final sigue siendo una persona que tiene una razón por la cual se está quejando de lo que se queja. Aunque nos delata es porque algo le molesta o algo le duele, tiene un sufrimiento psíquico de todas formas. ¿Ya? Tips para hacer una buena entrevista psiquiátrica: mantenerse tranquilo, hay que estar lo más sereno posible, transmitirle calma a nuestro paciente porque al final son ellos quienes vienen con una necesidad bastante demandante en general. Sacarse todos los prejuicios. En salud mental uno va a ver de todo, lo que se llama de todo. Ya van a escuchar cosas que son súper ridículas, pero es porque una persona está completamente ida de la realidad o les van a decir, no sé, porque han tenido alteraciones de la libido, como que están hipersexualizados, pero uno no puede, chicas, por favor, uno no puede tampoco estar juzgando o haciendo cara o demostrando la impresión que uno pueda tener sobre la opinión de esta persona, ¿ya? No tener miedo. Hay muchos pacientes que pueden generar miedo a uno porque, no sé, pueden estar agresivos o pueden estar un poco agitados o pueden, no sé, ser como muy... que insulten mucho, que griten, cosas así. Pero en general uno tiene que tratar de no tenerles miedo porque son manifestaciones de su patología por la cual están consultando. Y muy importante, ser 100% descriptivos en el examen mental. Aquí yo lo único que escribo es lo que aprecio y lo que veo a través de la entrevista y nunca digo, estoy de acuerdo con no, me parece correcto que no, ¿ya? O no es adecuado que la persona, no. Nada de un juicio de lo que yo sienta con respecto a eso, sino que solamente lo que la persona me habló, yo lo plasmo en un texto. El inicio de la entrevista debe considerar antecedentes de la persona como el nombre y cómo le digan que le gusta, ¿ya? ¿Por qué? O sea, ¿cómo le gusta que le digan? ¿Por qué lo destaco? Porque por lo menos desde mi área en infanto trabajo muchísimo con adolescentes trans, entonces es súper importante respetarles el nombre social, si no les gatillamos una importante disforia de género que gatilla una chorrera de sintomatología innecesaria porque uno simplemente lo corrige tratándolo como a esa persona le acomoda. ¿Ya? Así que es importante, hola, ¿cómo se llama? ¿Cómo le gustaría que yo le tratara? ¿Le molesta si lo trato de tú o de usted? ¿No? Preguntas que me quitan 10 segundos. Edad y sexo, muy importante. ¿A qué se dedica? Tiene mucho que ver en relación con salud mental. Antecedentes mórbidos, quirúrgicos y fármacos, que es lo que comentábamos en la clase anterior, que tiene su grado de importancia saber mórbidos o quirúrgicos en un paciente, aunque sea por motivos de salud mental. Dónde vive, con quién vive, su relación con la familia, sus redes de apoyo, que va a ser un concepto crucial en salud mental, el tema de las redes de apoyo, ¿ya? Y obviamente dónde vive, si vive, no sé, pues en una población que no sabe que es peligrosa, que tiene pocos recursos, o está por otro lado en un lugar muy tranquilo, en un lugar muy cómodo, en un lugar como donde hay mucha pelea, cosas así.
con quién vive, si vive solo, acompañado, con pareja, amigos, familia, cómo se lleva con su familia o en su defecto cómo se lleva con quienes vive también y en quienes se apoya cuando tiene algún problema o necesidad. Y hábitos, lo mismo que comentábamos recién, tabaco, alcohol y drogas principalmente, alimentación puede ser, y creencias o espiritualidad. ¿Por qué lo destaco? Por dos motivos. Uno, porque es importante igual incluir la espiritualidad en la evaluación integral de la persona, porque hay gente que cuando uno le pregunta cuál es tu red de apoyo, pueden decir perfectamente la gente de mi iglesia o de mi templo, porque son mormones, evangélicos, budistas, como sea. Pero es parte de su realidad y de su espiritualidad o la forma en la que afrontan el día a día también, ¿ya? Y también por otro lado, porque mucha gente se psicotiza asociado a la espiritualidad. Entonces, para tener en consideración ambas cosas, ¿ya? La descripción general es tal como dice una descripción de la persona. Tiene que ser lo más detallista posible. La evaluación ingresa cuando la persona cruza la puerta del box o cuando la veo en la sala de espera. ¿Ya? ¿Qué me tengo que fijar? La apariencia, ver la vestimenta. ¿Está acorde o no a la situación? ¿Ya? Uno no se viste con un corpóreo del Michelin para ir a la consulta con el médico, ¿ya? Pero hay que estar atento. Por ejemplo, si, no sé, pues un hombre que anda con boxer solamente o que anda con la camisa abierta y el short todo caído, que anda desarreglado, una mujer que esté como buscando la provocación a través de la vestimenta, de las actitudes, ese tipo de cosas, ¿ya? El aseo personal, cuánto la persona se preocupa por bañarse, limpiarse, lavarse los dientes, lavarse las manos, peinarse, también nos puede decir mucho de sus rutinas de la vida diaria, su estado del ánimo, etc. La postura orienta mucho a la actitud, la atención y el respeto que tiene la persona por la intervención que le vamos a hacer. No es lo mismo que yo tenga una persona que está así, tiesa, rígida en la silla, versus alguien que está echado para atrás con los pies arriba del escritorio. Ya son posturas distintas, actitudes distintas y un respeto distinto ante la entrevista. Las expresiones faciales, evaluar si se correlacionan con lo que la persona me está contando. O sea, si me está diciendo, mi papá me violó a los 8 años y te lo hice con esta cara y se caga de la risa, claramente hay una discordancia entre la expresión facial y el contenido de lo que me está contando. O sea, lógico, no sé, ¿qué se les ocurre? ¿Cómo sería la expresión de esa persona cuando me cuenta algo de ese estilo? Como de terror, ¿no? Ya. Una pregunta, pero es que a veces, por ejemplo, he notado que hay personas que cuentan traumas y no saben cómo expresarle, como que hacen todo lo contrario, así como por ejemplo, a veces mi mamá me dice como se murió otra persona y como que sonríe, pero no porque esté feliz, sino como por eso, no sé, igual podría ser. Exacto, es que va por ahí el tema de evaluar la concordancia. No me refiero a que le genere gracia o esté feliz, sino que, por ejemplo, el aplanamiento, cuando cuento un evento traumático, también es un mecanismo de defensa del trauma y lo evalúo a sí mismo, dándome cuenta que la persona está plana, así, inamovible, pétrea, mientras me cuenta algo súper terrible que vivió, ¿ya? Entonces hay una discordancia ideo-afectiva, ¿ya? Claro, ese es como un signo patológico de trauma, de estrés postraumático, por ejemplo, ¿ya? Entonces, lo concordante, como lo que uno esperaría, es que si me cuenta algo traumático que le duele, probablemente llore, o se angustie, o baje la mirada. Ya son cosas sutiles que igual uno tiene que ir afinando a medida que vas entrevistando. Pero muy bien tu alcance, porque eso es parte de lo que necesito evaluar al mirarle la expresión mientras me habla. La edad concordante, hay gente que no se ve de la edad que tiene, ¿ya? Y eso igual me puede orientar a cuánto se cuida esa persona. Puedo ver a un adulto de 40 años que estuvo metido en las drogas, olvídalo, desde los 15 y probablemente se vea como alguien de 60. Entonces ahí uno coloca que la edad no aparenta su edad biológica o su edad cronológica, ¿ya? La actitud es la forma de relacionarse con el entrevistador y la disposición que tiene a la entrevista. Y principalmente evaluar si es cooperador o no, si me contesta, si es muy reacio, si está suspicaz, por ejemplo, como sospechando, si está escamoteando, que es como tratar de ocultarme información, ese es como el tipo de actitud que tiene. O si está reticente a la entrevista, si está molesto, cosas así. La motricidad es la cantidad de movimientos que la persona emite durante la entrevista, la coordinación que tienen entre ellos, por ejemplo, la gesticulación es coordinada porque uno mueve la mano según el tono en el que estoy hablando, o si hace movimientos involuntarios, por ejemplo, como los temblores o los tics o cosas así,
los rituales o repeticiones que, por ejemplo, gente que tiene conductas estereotipadas. No sé, la persona llega a la consulta, toma la silla, la mueve 2 cuadros, se sienta, me mira, se para, la mueve de nuevo, se sienta y recién se pone a conversar. Y hace eso con todas las personas. Eso es un ritual. ¿Ya? Lo tiene que hacer sí o sí todas las veces cuando va a recién interactuar con alguien. O repeticiones, por ejemplo, que tengan movimientos repetitivos. No sé, que yo me haga así con el pelo y la persona lo repite, pero de manera inconsciente. No está dándose cuenta que está repitiendo mis movimientos. ¿Ya? Eso también hay que valorarlo. Y la marcha, ver cómo camina, ¿ya? Normalmente las alteraciones psiquiátricas no cursan con alteraciones de la marcha como tal, pero sí hay que diferenciarlas de las neurológicas que sí cursan con alteraciones de la marcha, ¿ya? ¿Hasta aquí alguna duda? Bien. ¿Los rituales son propios del TOC, por ejemplo? Sí, pero no. O sea, están muy presentes en el TOC, es necesario que la persona tenga rituales para tener un trastorno obsesivo compulsivo, pero no son solo las personas con TOC quienes hacen rituales. ¿Ya? Por ejemplo, las personas psicóticas también lo hacen, pero por otro fundamento, ¿ya? Porque tienen la idea de que si uno no hace ese ritual, Dios va a venir y nos va a castigar matándolos enfrente de Dios. Por ejemplo. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Ya, la cognición es una parte muy similar a lo que es el examen físico neurológico. ¿Ya? Tengo que evaluar conciencia tanto cuantitativa como cualitativa. ¿Alguien sabe cómo mido la diferencia entre una y otra? La cuantitativa tiene que ver con un estado de presencia del paciente, por ejemplo, si responde estímulos o bajo qué circunstancias responde, mientras que la cualitativa tiene que ver como con ciertas sustancias del pensamiento, que ya puede ser ya más como asotención u otros tipos de características. Sí, pero porque, por ejemplo, lo que me escribiste como cuantitativo es lo cualitativo y lo que me escribiste como cualitativo está acá. Atención. Pensemos, cuantitativo de números. ¿Qué se les ocurre para medir conciencia con números? Evaluar mediante secuencia. Eso tiene que ver con eso. Atención y concentración. ¿Alguien dijo algo por allá? El Glasgow. Exacto. La cuantitativa es el Glasgow. Y la cualitativa es como un poco más lo que decías tú, si está vigil, si responde a estímulos verbales, si tiene apertura ocular espontánea, si tiene somnolencia, etc. Si puedo mantener al final una entrevista con esa persona. Y también me tengo que fijar en cosas bien sutiles para definir si tiene un estado de conciencia alterado o no. Por ejemplo, cuando uno está somnoliento, aparte de bostezar, empieza a pestañear muy fuerte como para tratar de que se te pase el sueño. Ese es un signo de que la persona no está 100% presente en la entrevista conmigo, pero está cagado de sueño. Entonces, ya es un grado de compromiso de conciencia cualitativo que me va a dificultar la veracidad de todo lo que le voy a preguntar o las respuestas que me va a dar. ¿Ya? La orientación, tiempo, espacio, persona. Súper importante la parte de persona. Dígame. ¿Cuál es la escala de Glasgow? ¿Cuantitativo? Cuantitativo. ¿Cuál? Sí, de cantidad. Pues tiene numeritos. La que no tiene numeritos es lo que yo describo. Tiempo, espacio y persona. Aquí lo más relevante de diferenciar es persona. ¿Ya? Porque cuando uno le pregunta, por ejemplo, ¿cómo ustedes evaluarían la orientación en persona? ¿Cómo te llamas? Ya, más allá de eso. ¿Se recuerdan un poquito lo que es la orientación alopsíquica y autopsíquica? Que, por ejemplo, preguntar si escucha algo, ve algo, o sea, que preguntar si él siente, o sea, ve cosas que él sabe que no son reales, o otras cosas. Te está saltando el ascenso percepción, que viene después. Es como preguntar así como, ¿quién es usted? ¿Quién soy yo? ¿Qué estamos haciendo? Es como orientación de los roles de la entrevista. Porque uno llega, se presenta, hola, yo soy Daniel, soy el médico, no sé qué, tú eres Perico Los Palotes, eres mi paciente, yo te voy a recibir desde hoy día, hablo un buen rato, ya, ¿qué día es hoy? ¿Dónde estamos? ¿Te acuerdas quién soy yo? Ah, sí, tú eres el médico, perfecto. Sí, está orientado en persona de manera alopsíquica, o sea, con el otro. ¿Y quién eres tú acá? Yo soy el paciente, autopsíquica. ¿Qué pasa? Cuando yo veo una alteración de esto, por ejemplo, la persona me puede decir que yo soy el paciente y él es el tratante. O tú eres el médico y yo soy Dios. Ya ahí está desorientado en persona porque tiene una idea errónea. No sé si quedó claro ese concepto de orientación en persona. ¿Sí? La atención y concentración. ¿Alguien me podría decir la diferencia entre atención y concentración? Lo que se le ocurra nomás. Porque igual es un concepto medio
que se cruce. La función es la capacidad de focalizar nuestro pensamiento en una idea, pero como concepto así, mientras que la concentración tiene como el término de tiempo. Tiene que es una atención prolongada sobre un pensamiento o sobre una idea, un estímulo. Exacto. Como bien dijo el compañero, atención va más orientado a que yo sea capaz de captar o percibir un estímulo del entorno, mientras que la concentración es la capacidad de mantener la atención a lo largo del tiempo. ¿Se acuerdan cómo evaluarlo en el examen neurológico? La concentración. ¿No? ¿No les suena la inversión de series? Dígame los días de la semana. Si no te pesca, le preguntas de nuevo, ¿me puedes decir los días de la semana? Ah, chuta. Inatento, completamente. No respondió ni siquiera la primera parte de la pregunta. Y después le evaluó la concentración. Ya lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Ahora dígamelos al revés. Y al tiro la persona como que tiene que parar a pensar y empezar la inversión de la serie. Y para para estar concentrado, tiene que ir pensando lo que me tiene que decir. Y si tiene una pérdida de la concentración, se va a equivocar. O me va a decir domingo, jueves, miércoles, y se va a saltar 2 días, cosas así. ¿Ya? Normalmente uno para evaluar esto tiene que tratar de ver hasta dónde llega el paciente con su capacidad cognitiva. Por ejemplo, siempre partimos con dígame los días de la semana, después dígamelos al revés. Después, dígame los meses del año, después dígamelos al revés. Normalmente muchos quedan hasta ahí, se empiezan a equivocar repetidas veces en la inversión de serie de los meses y ahí suficiente. Ahora, si mantiene una buena concentración, empiezo con las sumas y las restas. ¿Cuánto es 2 más 5? ¿Cuánto es 7 más 20? Y así voy subiendo y después voy restando y veo hasta dónde llega su capacidad cognitiva. ¿Ya? La memoria, evaluarla a corto, mediano y largo plazo. Repita la frase que le voy a decir. Pepito juega con la pelota. Pepito juega con la pelota. Después, a mediano plazo, yo le voy a decir 5 palabras que tiene que recordar y se las voy a preguntar en un ratito más. Y después, el largo plazo, preguntarle de dónde es usted, no sé quién es el presidente, cosas así. ¿Ya? Cosas que requieran como recuerdos que están muy atrás en la vida, ¿ya? Y que probablemente están ya instaurados en una base de la memoria. Y la inteligencia, preguntas de actualidad o de cultura general, por ejemplo. ¿Cuál es la organización que no sé, trabaja con la mayoría de los países? Ah, la ONU. ¿O cuál es la organización que se encarga de evaluar la salud? La OMS. Cosas así como simples, pero era un ejemplo, para saber cuánto maneja la persona. ¿Quién es el presidente actual, por ejemplo? Cosas de que uno pueda darse cuenta que la persona algo sabe. ¿Ya? Bien. Consulta, pero y tal vez en cierto caso una persona que no tenga un nivel educativo tan alto como... Es que eso también busca saber. Eso también es parte de evaluar la inteligencia. Sí, acá al final no es que yo esté probando a la persona como hasta dónde llega, sino que evaluar inteligencia y diciéndole, por ejemplo, qué es lo que tenemos en el medio de la cara y no me puede decir qué es nariz, yo aquí lo puedo pensar en base a también todo lo que he ido evaluando, que a lo mejor la persona tiene un techo cognitivo por desescolarización y eso me va a influir mucho en la interpretación que yo le doy después a todos los síntomas que vienen más adelante. ¿Ya? Entonces no es para poner a prueba a la persona, es para en verdad identificar con qué estoy trabajando. ¿Ya? Como hacer un tamizaje. Después, ¿dudas con la parte de la cognición? Ya. El lenguaje es la principal vía por la cual vamos a evaluar el examen mental. Porque la persona me tiene que hablar para poder entender qué es lo que está pasando. Entonces, ¿qué voy a evaluar? Primero, la presencia de disartria. Lo más importante. ¿Saben lo que es la disartria? No. La disartria es como la dificultad para articular el lenguaje, pero a nivel como vocal, no como a nivel cognitivo. Exacto. Esa es la diferencia, porque lo otro que mencionas tú es la afasia. La disartria es la dificultad para articular la palabra, que puede ser porque la persona no tiene diente y no se puso la placa, por ejemplo, o porque le faltan 10 dientes de adelante y no ha ido nunca a un tratamiento con el dentista, o porque se fracturó la mandíbula, o porque tiene una placa como de estas de fijadores, o porque se puso bracket de pie. Cualquier cosa que sea del aparato motor para poder emitir la palabra, eso es disartria. ¿Ya? Entonces primero tengo que caracterizar si la persona tiene todos sus dientes, ocupa placa y no se la puso, porque eso igual va a decirme, entonces que me esté hablando raro no es porque tenga una alteración del lenguaje, sino que es porque no puede emitir bien la palabra. ¿Ya? Después, la fluidez, que el lenguaje sea continuo, sea una corriente, que podamos mantener una conversación constante. ¿Ya?
La pronunciación, que pronuncie bien, que module y evaluar si es que tiene algún acento, si es de algún otro país, algún otro idioma. La espontaneidad, que la persona espontáneamente me conteste lo que yo le estoy preguntando o podamos mantener un diálogo más o menos dinámico. La velocidad del lenguaje, qué tan rápido me está hablando la persona. Y ahí está lo que mencionaban por aquí, que era que se habla muy rápido, eso se llama taquilalia, versus cuando habla muy lento, bradilalia. ¿Ya? Taqui siempre es de rápido, bradi es de lento. El tono, súper importante evaluar lo del tono, que se condice con lo que decía acá la compañera de la expresión facial. Si una persona me cuenta algo en un tono súper plano, igual llama la atención, porque uno cuando va a salud mental y cuenta sus dolencias y sus traumas, lo que le pasa, uno no habla todo el rato así, no, y lo que pasa es que yo el día otro día ni más, sino que uno enfatiza en las cosas que más le molestan o lo que más le afecta, baja la voz cuando algo le da vergüenza. Entonces eso igual es algo que tenemos que ir hablando siempre. La complejidad del lenguaje, ocupa palabras complejas, ocupa un lenguaje muy básico para la edad que tiene, también se condice mucho con la inteligencia, saber cuántas palabras maneja esta persona. ¿Ya? De hecho, una parte como de evaluar inteligencia, no sé si ustedes conocen el MOCA de casualidad, como el test. Ya. Hay una parte donde uno le dice, en un minuto, escríbame todas las palabras que conoce con P. Y ahí uno igual puede evaluar cuántas palabras conoce en general, como qué tan amplio es su vocabulario, si se relacionan o no entre sí las palabras. Y eso igual me habla del lenguaje, qué tanta complejidad del lenguaje tiene esta persona. La coherencia, que tenga sentido lo que me está diciendo la persona. O sea, si yo les estoy hablando de que estamos en una clase y les estoy exponiendo sobre el examen mental y después me pongo a hablar de mi gato, y que mi gato el otro día le llevaron al veterinario, tiene cero sentido una cosa con la otra, no es coherente lo que les estoy contando con lo que estábamos hablando. Y los modismos que principalmente se ven en los niños, ¿ya? Que ellos ocupen palabras que nosotros no conocemos, que no son parte del lenguaje formal, y uno le tiene que estar preguntando, ¿qué significa eso? Y que te digan, no, significa que algo es muy bacán, por ejemplo, ¿ya? O también los neologismos, que inventen palabras, ¿ya? ¿Dudas con el lenguaje? El pensamiento. Esta es una parte bien compleja de la evaluación del examen mental, pero la puse bien somera. Pero igual me importa que pongan atención porque hay una actividad también después de esta clase por si acaso. El contenido del pensamiento es algo importantísimo que hay que evaluar. Que es lo mismo que yo les decía del lenguaje, que sea coherente. ¿Ya? O sea, que tenga sentido, que sea un diálogo estructurado, que tenga causa-consecuencia. ¿Ya? Aquí tenemos tres tipos de ideas principalmente. Está la idea normal, que es, por ejemplo, ocupándole el ejemplo de la espiritualidad, no tengo nada contra ninguna religión por si acaso, no sé si alguien practica alguna, es un ejemplo porque pasa mucho. Decir, no sé, a mí me encanta mucho ir a la iglesia, yo practico la religión budista y mis creencias y Buda y no sé qué, y me siento un elegido, pero es como porque estoy muy devoto, porque me ayudó mucho, me sentí muy apoyado, en fin, ¿ya? Pero es porque practico y soy un feligrés y lo que sea. Es una idea normal porque la persona tiene una sensación, un apego, porque tiene algo significativo, pero no está diciéndome así que es la encarnación de Buda, ¿ya? Una idea sobrevalorada es algo que permanece en el tiempo, pero es argumentable. Por ejemplo, que me digan, no, yo soy uno de los elegidos de Buda, ¿ya? ¿Pero por qué eres uno de ellos? No, porque yo soy demasiado devoto y voy todo el tiempo y soy súper responsable, ya, pero puede haber alguien más que sea elegido de Buda. Bueno, si es que hacen las cosas similares, puede que sí, varios seamos elegidos, pero yo me siento especial. O sea, tiene constantemente una idea que tiene algo especial, pero no tiene una certeza así como, no importa cómo me lo debatas, yo tengo razón. Y esa es la gran diferencia con el delirio. El delirio tiene tres características importantes, que es absurda, apodíctica e incorregible. ¿Ya? Absurda, que no tenga ningún sentido. Apodíctica, que no importa el argumento que yo le diga, por más lógico y evidente que sea, la persona no me va a creer y va a estar 100% segura de que lo que él o ella está diciendo es así. Y por último, incorregible es que la persona tampoco tiene la intención de corregir o de cambiar el pensamiento o la idea o el acto que está diciendo o haciendo. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, que una persona diga que lo están persiguiendo
¿ya? Y que los papás la quieren matar porque la envenenaron con una botella de agua en el Santa Isabel y después esa botella desapareció, entonces Santa Isabel también está coludido con los papás intentando matarla y querían esconder la evidencia. ¿Ya? Y uno le puede decir, ya, pero podemos revisar las cámaras y eso no va a ser así. No, es que me alteraron las cámaras, por eso están mostrando algo que no es, porque eso pasó, pero no lo están mostrando. ¿Ya? O sea, no tiene sentido que el agua y la Santa Isabel y la familia, tampoco tiene mucho sentido inicialmente, si es que no hay una mala relación, que tengan realmente intenciones de matarla, y menos de que más encima hayan cambiado las cámaras para no mostrar algo. ¿Ya? O sea, es absurda, es apodíctica porque yo le dije, ya, veamos las cámaras y no sale nada, no, es que me las cambiaron. Tiene certeza apodíctica, 100% segura y no lo va a corregir. ¿Ya? ¿Queda claro más o menos la idea del delirio? La velocidad del pensamiento, la rapidez con la que se producen los pensamientos versus los que logran manifestar. Por ejemplo, aquí tenemos la taquipsiquia y la bradipsiquia. ¿Ya? La taquipsiquia, muchas ideas sin sentido y sin conexión entre sí. Se nota mucho cuando la persona empieza a decir palabras o ideas que no tienen conexión, pero ni siquiera arma una frase o una oración al respecto. ¿Ya? O a veces directamente te lo dicen. Sabe que siento que mi cabeza va tan rápido que no puedo agarrar un pensamiento para decirle una frase. ¿Ya? Ahí la persona te refiere que está demasiado acelerado. Y por el contrario, la bradipsiquia, que se demore también mucho en contestar, no necesariamente que articule lento la palabra, pero que se demore en poder armarte la respuesta. ¿Ya? O también lo mismo, que te diga, me siento súper lento, no sé por qué no puedo pensar más rápido, yo antes era más ágil, cosas así. Y el flujo, que tengan una idea o conexión lógica y entendible las palabras, o sea, las ideas. ¿Ya? Y un tip para darse cuenta de cómo es el flujo y también la coherencia, porque el flujo tiene mucho que ver con la coherencia, es intentar contarle a un tercero el relato del paciente. ¿Ya? Por ejemplo, si yo veo a un paciente que está full delirante y después llego a mi casa y digo, mamá, cacha que el paciente que vio hoy día, y como que uno se queda pegado porque trata de ordenar la historia que te contó, porque tú te das cuenta que no tiene ni pies ni cabeza, pero uno intenta ordenarla porque nosotros estamos hablando con un hilo conductor, ¿ya? O lo relatamos tal cual y te dicen, pero eso no tiene ningún sentido. Exacto. ¿Ya? Si me cuesta mucho tratar de ordenar la idea de lo que el paciente me contó, es porque su flujo probablemente está alterado. ¿Ya? La afectividad va asociado al ánimo, al estado anímico y la energía que tenga la persona. Por ejemplo, el estado anímico puede ser más del polo depresivo, puede estar eutímico, que es que está en un ánimo normal, estar maniforme, o sea, presentar síntomas que me orienten a una manía, ya que podría ser algo como un trastorno bipolar, o hipertímico, que esté como exaltado, con mucha energía, pero no llegando a la parte maniforme. Y acá también tenemos otros espectros como la labilidad emocional, que cambia mucho de emoción y cosas así. El humor puede estar irritable, puede estar ansioso, puede estar angustiado. Los ritmos biológicos, súper importante evaluar siempre los ritmos biológicos. Esto podría aparecer en la prueba por si acaso. Evaluar el sueño. ¿Tiene insomnio? ¿Tiene hipersomnia? ¿De qué tipo es su insomnio? ¿Saben cuántos tipos de insomnio existen? ¿Como someramente? ¿Cuáles? El insomnio que uno no se queda dormido, el insomnio que uno se va despertando durante la noche y el insomnio que uno no se siente descansado. Pero no me acuerdo el nombre. Ya. Casi. 2 de 3. El insomnio, el primer dígito es el de conciliación, ¿ya? Que no me puedo quedar dormido. Después tenemos el insomnio de mantención, que es que me despierto mucho durante la noche. Y el tema de no sentirse descansado es transversal a los tres, ¿ya? Como con ninguno descanso realmente bien. Y el tercero es el de despertar precoz, ¿ya? Que yo, por ejemplo, pongo la alarma a las 8 de la mañana y aunque me duerma a las 5, a las 6 y media voy a estar plantado despierto, no importa la hora que me duerma y lo cansado que esté, 6 y media, yo abro los ojos y no me vuelvo a dormir. Bien. ¿Y los insomnios se combinan? Pueden combinarse como pueden estar por separado. Y por otro lado, la hipersomnia, dormir una excesiva cantidad de horas, pero también asociado a no sentir que hay un descanso de por medio. Bien. ¿Cómo se llama el último insomnio? Despertar precoz. Después, el clínico. Se va el segundo. Ya, el insomnio donde me cuesta quedarme dormido es el de conciliación. Donde me despierto mucho en la noche es el de mantención, porque no mantengo el sueño, se me interrumpe. Y el de despertarme antes de la alarma
despertar precoz. ¿Ya? Ahora sí. El apetito. Asociar alteraciones del apetito con la afectividad. Si está súper hipertímico, así como exaltado, así enérgico, uy, yo ando con mucha energía, no necesito comer. ¿Quién quiere comer? Si puedo hacer todas las cosas, prefiero ocupar más tiempo en correr y subir un cerro y tirarme en tirolesa y después saltar en los autos que en verdad andar comiendo. ¿Ya? Versus una persona en polo depresivo, es que no me da hambre, no sé para qué comer, si en verdad no quiero estar despierto el día de mañana, entonces no como nada, o por el contrario, estoy tan angustiado y tengo tanta pena que la hago comiendo y comiendo y comiendo. ¿Ya? Asociar la alteración del apetito con la alteración de lo afectivo. Y la libido, evaluar los cambios en la libido, pero importante los cambios bruscos, ¿ya? Y caracterizar ese cambio brusco. Por ejemplo, si empezó con algún medicamento, ver si ese medicamento podría afectarle la libido, como los antidepresivos, que bajan la libido de golpe. O, lo más importante siempre, evaluar que tenga un aumento súbito de la libido, o sea, de la noche a la mañana la persona, quiero tener relaciones con 10 personas por día porque es una meta que tengo que lograr y con ninguna voy a ocupar preservativo. ¿Ya? Eso es un cambio súper brusco de antes a después. ¿Ya? Y bueno, aquí en este tipo de cosas obviamente sacarse el prejuicio y no pensar, oh, esta persona es una ofrecida, una tal por cual, no, porque estamos evaluando al final una alteración patológica, no sus hábitos de vida. Después, la ideación suicida, tenemos dos tipos, la ideación pasiva y la ideación activa. ¿Ya? La ideación pasiva es donde la persona manifiesta pensamientos de querer morir, de muerte, de desaparición, dormir y no despertar. ¿Ya? Orienta más que nada que no está conforme con la vida y prefiere no estar, pero no tiene intenciones de hacer nada al respecto. ¿Ya? Así como el ejemplo que puse. Ojalá me pasara algo para poder descansar. ¿Ya? Yo normalmente les digo a mis pacientes, así como, chuta, alguna vez habrás pensado, ojalá me atropelle un camión, y así me desentiendo de todo. ¿Ya? Ese tipo de cosas. Y una ideación activa son pensamientos activos de daño, de querer dañarse, pero con la intención de querer morir. ¿Ya? Deseo de autolesionarse, de hacerse actos que no necesariamente sean daño físico directo, pero que puedan hacer un perjuicio para la salud, ¿ya? Y con motivación autolítica, o sea, derechamente hago esto porque me quiero morir. Y la planificación, ya que la persona sepa lo que quiere hacer, cuándo lo quiere hacer, ya compró las cosas, ya pensó en una carta de despedida. Todo ese tema es parte de la ideación activa con planificación. Si ustedes tuvieran un paciente así, que les dice todo lo que les acabo de decir, ¿qué harían? Contención y derivarlo. ¿A dónde lo derivan? ¿Psiquiatra? Hablan fuerte. ¿Cuál centro? Psiquiátrico, como el de Potencia. Sí, pero no. No, como centro hospitalario, porque tienen como ya todo listo, se puede haber hecho daño, entonces como la primera intervención debe ser en urgencia. Muy bien. Lo mando a la urgencia que tenga más cerca. No me interesa que sea un hospital psiquiátrico o no. Pero la planificación activa es una urgencia porque tú no sabes si cuando la persona salga de esa puerta, su plan era tirarse al frente de un auto y morirse. ¿Ya? Bien. Y frente a esa instrucción de mandar la urgencia, ¿la persona entra automático o tiene que ser en ese momento? Es súper variable. Por ejemplo, si la persona está como con ideas de muerte, pero está sentado, angustiado, pero no agitado, pero la persona tiene que ir a inscribirse en la urgencia y que la pasen. Si está agitado, uno llama directamente al SAMU y lo pasan directo a la atención. ¿Ya? Pero lo ideal es derivarlo a la urgencia y no derivarlo solo así como tome, con este papel va a la urgencia, sino que uno tiene que primero persuadirlo, porque esa es la parte más difícil. Llamar a algún familiar o algún contacto y que esa persona lo lleve a la urgencia. Eso, no sé si contesto tu duda. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ya. Y después la introspección o el insight, también llamado la conciencia de enfermedad. O sea, darme cuenta que algo me está pasando. ¿Ya? Percibir y entender como, chuta, tengo un problema. ¿Cuáles son las personas que tienen casi cero conciencia de enfermedad? Las personas que están con psicosis y las personas que algunos trastornos de personalidad. ¿Ya? Pero en general el resto sí tiene bastante conciencia de enfermedad. Ahora, que uno haga algo al respecto, eso es otra cosa.
El tipo de comunicación, esto igual es súper importante porque es bastante decidor de qué tipo de cuadro puedo estar enfrentando. ¿Ya? Corresponde al tipo del lenguaje, o más que el tipo es como la intención del lenguaje que presenta el paciente durante la entrevista y tiene cambios supermercados según la patología. Tenemos dos tipos, el notificativo y el no notificativo. Y el no notificativo se separa en dos, que es el comunicativo y el indicativo. El notificativo es que el paciente muestra una intención clara de darse a entender y que el pensamiento sea entendido, validado, comprendido, afirmado por quien lo está escuchando. Por ejemplo, esta clase yo tengo un lenguaje notificativo porque necesito que ustedes entiendan lo que les estoy explicando, que les quede la materia, ya, que me digan si entiendo o no, tengo una duda, ya estoy constantemente esperando alguna respuesta de vuelta, ¿ya? O aplicado más a lo que es salud mental, cuando estoy muy angustiado y necesito conversar con alguien, yo le digo, por favor, escúchame, me siento súper mal y le cuento mis dolencias y es como, pero es que me entiendes, tú crees que lo estoy haciendo mal. Busco que la otra persona me responda algo a partir de lo que le cuento. El no notificativo no le interesa a la persona que tú estés de acuerdo o no, o acuses recibo o no le importa, solo te cuenta. ¿Ya? Y el comunicativo es cuando la persona habla de manera fluida, o sea, te habla, te comenta, te conversa y te dice lo que piensa y lo que no piensa y lo que la gente le quiere hacer, pero si a ti te interesa o no, o si tú le devuelves algo o no, bien poco le va a importar. Y por otro lado tenemos el indicativo. Que es donde la persona más que nada responde con monosílabos o frases muy cortas. Por ejemplo, ¿cómo te sientes? Mal. Ya, pero ¿por qué te sientes mal? No sé. ¿Habrá algo que te haya molestado? Puede ser. Ya como que me está indicando lo que yo le pregunto solamente, pero no hay un dinamismo, no hay una fluidez de la conversación. ¿Ya? ¿Quedan claros estos conceptos? ¿Sí? Ya, la sensopercepción tiene tres conceptos básicos, lo que es sensación, percepción y representación. La sensación es algo netamente neurológico, es la respuesta gatillada por un estímulo que produce mi sistema nervioso central. O sea, que yo sienta que algo está frío es porque el estímulo, que es la temperatura, se puso en contacto con mi piel, que tiene receptores, que manda información a mi cerebro y yo digo, está frío. Pero el proceso desde el estímulo hasta mi cerebro, eso es la sensación. Es clara, no tiene una interpretación, es una cascada de señales. Es como netamente algo neurofisiológico. Y si veo una alteración de las sensaciones es porque tengo un daño neurológico y no algo psiquiátrico. ¿Ya? En cambio, la percepción es la elaboración de la respuesta generada a partir de la sensación. ¿Ya? Por ejemplo, yo veo que ese color es como un color damasco. Y otra persona me podría decir, no, yo lo veo más naranja pastel, por ejemplo. ¿Ya? Vemos el mismo estímulo, tenemos la sensación donde la luz refracta la retina, etc. Pero yo percibo que el color es durazno y la otra persona lo percibe que es naranja pastel. ¿Ya? Esa es la percepción, mi respuesta ante la sensación. Y después tengo la representación, que es una idea mía, creada y propia, y suele ser no tan clara o puede ser muy clara. Por ejemplo, los recuerdos. ¿Ya? Yo me acuerdo que el otro día vi una puerta que era de un tono naranja, pero no me puedo acordar muy bien qué tipo de color era. Lo tengo en la mente, pero no sabía cómo explicártelo. Es una representación porque no tengo el estímulo y yo estoy creando la imagen completa en mi cabeza. ¿Ya? Eso. ¿Queda clara la definición como de cada una? Y después tenemos tres conceptos más desde lo patológico, que está la ilusión, que es una alteración de la percepción, donde tengo un estímulo que ya está ahí y que de verdad está ahí. ¿Ya? Por ejemplo, ver una silla con ropa como si fuera un monstruo. O sea, yo apago la luz de mi pieza y veo la silla, veo la forma por fuera y digo, chuta, una persona. Y en verdad prendo la luz y no, era mi silla llena de ropa que no guardé. ¿Ya? Bien. ¿Puedes dar un ejemplo como de cómo sería de manera patológica? Porque eso es como una persona normal podría pasar, así cuando uno se despierta a ver algo así. O sea que la ilusión, como es una alteración de por sí, es
anormal, digámoslo, pero no necesariamente está asociada a una patología propia. Por ejemplo, puede tener una alteración como una ilusión cuando hay consumo de drogas o de alcohol. Cuando uno está ebrio puede tener una ilusión y después decirse como, chuta, porque estaba curado. Y no puede pasar así como que alguien esté así como normal así, pero ve esa silla y piensa que es como, no sé, es un animal. Y realmente ve como un animal. Eso sería. Es que si lo ve realmente así como constante, no es una ilusión, pasa una alucinación. ¿Ya? Dígame. Profe, ¿la generación de recuerdos falsos cae dentro de alguna de estas categorías? Alteraciones de la representación, Ya. pero no es ninguna de estas. ¿Qué más? Algo a decir de esto mismo de la ilusión. Bueno, que si es como algo persistente, ya no pasa tanto a ser una ilusión, sino que pasa a ser una alucinación. Aparte que, por ejemplo, si tú me dices que esta silla en verdad no es una silla, es un perro, no es tanto una ilusión, porque estoy cambiándole completamente la calidad al objeto que estoy viendo, al estímulo, ¿ya? Estoy viendo algo que en verdad no está ahí y que no es. En cambio, si tú me dices, no, la verdad es que yo miré a la rápida y vi que esa silla es como verde y después de harto rato me di cuenta que no, que era azul, eso podría haber sido más una ilusión porque es la misma silla, no tiene ninguna alteración, excepto por percibiste el color de manera diferente, ¿ya? Y después prendiste la luz y cachaste, no, en verdad es azul, ¿ya? O puede ser bajo el efecto de alguna droga o del alcohol, así como hoy, sabéis que toda la noche que estuve curado, yo juré que tu vestido era azul y después caché que era dorado con blanco, ¿ya? Eso. Por otro lado, la alucinación es una alteración de la percepción donde no hay un estímulo que en verdad exista y que me pueda gatillar una respuesta. Y acá tengo distintos tipos: auditivas, visuales, olfatorias, táctiles, gustativas y catatímicas. Las que están con asterisco, que son las auditivas, visuales y catatímicas, son más propias de trastornos psiquiátricos, versus las olfatorias, táctiles y gustativas, que suelen ser más de trastornos neurológicos, ¿ya? Por ejemplo, auditivas es que yo escucho una voz, muy clásico, ¿ya? Un paciente con esquizofrenia que me dice, lo que pasa es que no, yo escucho voces de afuera y son voces claras, externas, vienen de afuera de la cabeza y, no sé, pasa solamente cuando prenden el aire acondicionado. Si está apagado no escucho nada, pero lo prenden y yo empiezo a escuchar que me habla y me dice que yo haga bla bla bla, ¿ya? No hay una voz saliendo del aire acondicionado, ese estímulo no existe. Y porque yo sé que, por ejemplo, no es una ilusión porque estoy entendiendo mal el ruido del aire, porque es una voz clara que me dice textualmente cierta cosa, ¿ya? Es como muy preciso lo que la persona describe cuando habla de una alucinación. Lo mismo con las visuales. Dime. Profe, ¿la voz puede ser conocida y desconocida, ambas caen dentro de la misma categoría? No, normalmente son desconocidas. Ya. Lo que pasa es que la sensopercepción también es súper amplia. Yo acá estoy poniendo como 3 conceptos muy escuetos. Pero, por ejemplo, cuando yo percibo una voz conocida de alguien que yo conocí en algún momento o que recuerdo, qué sé yo, podría ser más una alucinación catatímica porque puede que escuche a mi abuelo que falleció hace poco y estoy muy triste y siento que me habla. Pero no es porque esté con una alteración así, no es que esté psicótico realmente, sino que es catatímico porque varió un poco con mi ánimo y después se me pasó, ¿ya? Las visuales, ver cosas que no están, ver hombres parados o sombras paradas que se acercan, que se mueven, los enanitos, cosas así. ¿Y esas, lo auditiva y la visual, tienen que ver con lo psiquiátrico? Sí, auditiva, visual y catatímica es más psiquiátrico. Y bueno, las catatímicas, ¿Pueden estar combinadas? sí. Las catatímicas, como les dije recién, va ligada específicamente al ánimo. Y claro, en el ejemplo que les di, cuando la voz viene de adentro, de alguien conocido y qué sé yo, no es tanto una alucinación, pero cuando tiene una característica propia de alucinación, o sea, que viene de afuera, que es clara, que es precisa, y está asociada al ánimo, es una alucinación catatímica. Pasa mucho, por ejemplo, en las personas con trastorno bipolar, ya que cuando están así maníacos, están full energéticos y empiezan a escuchar cosas, pero va netamente ligado a la afectividad y eso puede ser catatímica y auditiva o catatímica y visual. ¿Ya? ¿Dudas con la alucinación? Díganme. ¿La paranoia se relaciona con esto? La paranoia es una alteración del pensamiento, porque ahí yo tengo ideas de persecución. ¿Ya? Cuando una persona está paranoide es porque
tengo todo el tiempo la idea de que me quieren hacer daño, de que alguien me quiere perjudicar y estoy constantemente suspicaz, sospechando del resto, me resguardo, trato de no salir porque me quieren vigilar, ¿ya? Si escuchan voces, por ejemplo. También, pero al final el contenido del pensamiento sigue siendo lo que está alterado, porque la alucinación como tal, o sea, la alteración de la sensopercepción es que haya un estímulo que no existe y yo lo percibo, fin, ¿ya? ¿Cuál es el contenido de esa alucinación? Que me diga mátate, que me diga te quieren perseguir, que me diga tu mamá te la hacía. Eso es del pensamiento, ¿ya? Porque es el contenido de lo que la persona está pensando y refiriendo, más allá del estímulo que eso puede ser aparte. ¿Queda más claro? ¿Alguna otra pregunta de esta parte? Ya. Y por último, la pseudoalucinación y las alucinosis son ambas alteraciones donde la persona reconoce como irreal lo que está percibiendo, pero le atribuye una importancia, ¿ya? Por ejemplo, las alucinosis suelen ser secundarias a causas orgánicas o tóxicas. Orgánicas como por ejemplo una toxoplasmosis congénita que tiene un deterioro cognitivo severo o un déficit intelectual moderado. Puede tener alucinosis que la persona sabe que no es real, pero igual le genera miedo, le llama la atención, le molesta, ¿ya? Cosas así. En cambio, la pseudoalucinación es desde el espacio interno y es poco clara. En general, muchas personas cuando están en un estado de angustia o de ansiedad o de alteración del ánimo como más depresivo, muy prolongado, pueden presentar pseudoalucinaciones. Dicen como, escucho todo el tiempo que alguien cuchichea o que alguien susurra o que murmullan, pero no sé quién es, no sé de dónde viene, no sé si viene bien de adentro y no le escucho lo que me dice. Eso es una pseudoalucinación porque pareciera que estoy percibiendo un estímulo que no está, pero viene de adentro. Viene de dentro de mi cabeza, no es que yo lo escuche viniendo de la ventana, ¿ya? Cosas así. No entendí muy bien lo que era pseudoalucinación. ¿La pseudoalucinación o la alucinosis? Ya. La alucinosis es cuando yo, por ejemplo, nací un niño, todo bien, excelente, pero a los 10 años me caigo a la piscina y tengo una asfixia prolongada, salgo con un daño neurológico heavy, ¿ya? Quedé parapléjico y tengo dificultades del habla, de la deglución, todo lo que quieras. Y a medida que voy creciendo, empiezo a sentir que en las noches veo a alguien caminar, ¿ya? Y yo sé que eso en verdad no es así. Yo digo como, es imposible, pero no puedo dejar de verlo. Yo sé que esto está mal, pero no puedo dejar de verlo. Y me asusta todas las noches. Pero yo sé que está ahí y no puedo dejar de verlo. Es una alteración orgánica, porque hay un daño neurológico o hay un daño estructural que genera que yo vea esas cosas. Pero no tengo una alteración propia de la sensopercepción, porque yo sé que es mentira, que no es real, que no pertenece a la realidad, y me asusta, no lo encuentro como algo propio o como algo habitual. Y eso es una alucinosis. También puede ocurrir por cosas tóxicas, como por ejemplo encefalopatía, por consumo de alcohol o sobredosis de droga, ¿ya? Que es como una causa no directamente psiquiátrica, pero que tiene consecuencias psiquiátricas, ¿ya? Y la pseudoalucinación es cuando yo percibo un estímulo, pero es poco claro lo que yo percibo y no es externo, ¿ya? Por ejemplo, el ejemplo que di de la alucinación, que venía del aire acondicionado y que cuando yo lo prendo aparece, eso es una voz, es externa porque está fuera de mi cabeza y es clara. Me dice textualmente, deberías tirarte por la ventana porque no sirves para nada. En cambio, una pseudoalucinación sería que yo estoy muy estresado o muy agobiado, me siento demasiado triste y empiezo a escuchar algo adentro de mi cabeza, ¿ya? Si yo me tapo los oídos, sigue ahí, pero porque está dentro de mi cabeza, no está en el computador, ni en el parlante, ni en ningún estímulo externo, y es como molesto, como un cuchicheo, como palabras sueltas, y yo sé que no es real y me molesta y no quiero sacármelo de la cabeza, pero sigue ahí y me agobia. ¿Y eso también es como por alteraciones como físicas o por alucinaciones? No, normalmente las pseudoalucinaciones pueden ser, por ejemplo, asociadas a alteraciones del ánimo o reacciones al estrés agudo. Un ejemplo muy común es cuando fallece un ser querido y durante la primera semana de duelo uno tiende a sentir que lo ve caminar, como que lo ve pasar por las esquinas o en la sombra o cosas así,
es una pseudo-alucinación, ¿ya? Porque es algo poco claro, obviamente tú quedaste como en shock porque dijiste cómo vi eso, pero después tú sabes que no es verdad, tú sabes que esa persona no está ahí y que fue una sombra a la rápida, ¿ya? Eso, no sé si se entiende un poquito más ahora. ¿Alguien más tiene alguna duda de esa parte? Dígame. Yo mencionó que si se trata, por ejemplo, de estado de escuchar las voces, en la alucinación también pasa eso en la expresión auditiva, que escuchan voces externas a ellos, si la paran algunos palabras que están escuchando o igual está presente. No, igual está presente, pero sigue percibiéndolo como algo de afuera. Ah. Es como que hablaran más fuerte, por ejemplo. Eso suelen decir hasta como me tapo el oído, me pongo audífonos, pero siguen hablando y hablan más fuerte y más fuerte y les escucho igual, pero siguen viniendo de afuera, siguen gritándome desde afuera. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una. Dígame. Por ejemplo, en el caso de la ilusión, los niños, por ejemplo, de repente por pesadilla y cosas así, ven como que la cortina es un monstruo y así. ¿Cuándo uno debería decir como ya es patológico y como alarmarse o algo así? Ya, lo que pasa es que ese ejemplo puntual se llama que una alteración o una alucinación o ilusión hipnagógica, que es cuando me estoy quedando dormido, o hipnopómpica cuando me estoy despertando, ¿ya? Porque hay una alteración de conciencia de por medio, entonces no puedo decir fidedignamente que eso es así. Ya. En cambio, si el niño todos los días, antes de que yo apague la luz, me dice mamá ten cuidado con la persona que está en la cortina, pero está tranquilo, está despierto, está vigil, no tiene ningún daño neurológico y te lo dice como, pero es que yo lo veo todos los días, no sé cómo tú no lo puedes ver, ahí yo digo, algo está pasando, ¿cachai? Esa es como la diferencia. De hecho, las hipnagógicas son normales, todos podemos tener una alucinación hipnagógica y cuando uno la describe hay que preguntar, ¿pero te pasa cuando te quedas dormido, como te estás durmiendo y ves algo y te asustas? Ah, sí, me pasa cuando estoy muy cansado y se me cierran los ojos, de repente veo algo. Hipnagógico, ya alteración de la conciencia, no es patológico. ¿Ya? ¿Algo más que quieran saber de acá? ¿Dudas? ¿No? Ya. Creo que terminando ya, el juicio de realidad, esta es como una parte bien abstracta y bien compleja, pero corresponde a la interpretación del clínico a partir de todos los datos que yo recopilé. Esto no es algo que la persona me va a referir, es mi conclusión de la evaluación, ¿ya? Y es categórico, ¿es o no es? ¿Tiene el juicio conservado o no tiene el juicio conservado? Fin, ¿ya? El juicio conservado es, se da cuenta que se siente mal, no tiene alteraciones del ascenso, percepción, representación, y el lenguaje y el pensamiento están adecuados. Logra diferenciar que lo real es real y lo de su mente es su mente y le genera extrañeza. En cambio, cuando tiene el juicio alterado, no logra diferenciar lo real de lo que está creado con la mente y suele coincidir con psicosis, por lo que un juicio de realidad alterado o una psicosis suele ser una urgencia psiquiátrica, ¿ya? Por ejemplo, un paciente que está con un delirio de grandeza, de que es el presidente y que su familia ha sido el presidente del país durante 20 años y que él nos paga todos los sueldos y que trabajamos para él y él siempre lo ha sabido porque de los 8 años que junta plata y es millonario, y por más que uno le discuta esas mentiras, no puede creerte como no me creas a mí que yo soy realmente millonario. Juicio completamente alterado. O sea, eso no es real, por ningún motivo es real, pero no logra diferenciarlo de su realidad y está creado por su mente, tiene una alteración del lenguaje probablemente o del pensamiento porque tiene un delirio, ¿cierto? Tiene una idea que es absurda, que es apodíctica, que es incorregible, entonces no puede tener el juicio conservado si tengo la estructura y el contenido del pensamiento alterados. ¿Ya? ¿Queda claro más o menos el concepto de, digamos? Sí, pero por ejemplo el juicio conservado se puede tener ¿Alucinaciones? Sí. Alucinaciones y tener el juicio conservado. Sí, porque sigo sabiendo que no es real. ¿Y con la alucinación? Sí, porque sigo sabiendo que no es real, solo que no puedo dejar de preocuparme al respecto. ¿Ya? Esa es la diferencia. Si yo noto que eso está mal, yo noto que yo no debería estar viendo esto, yo no debería escuchar eso, yo sé que eso no le pasa a todo y que está mal, tengo el juicio conservado porque es que yo enjuicio lo que estoy pensando. Pero si alguien es, por ejemplo, espiritual, por ejemplo, y dice como que cree esas cosas, pero cree que realmente podría ser su, no sé, por ejemplo, su tata ahí, ¿podría considerarse más? Hay que indagar. Ah, Por ejemplo, habría que preguntarle, ya, pero ¿estás 100% seguro que es su abuelo?
Sí, yo lo veo completo, lo veo con la ropa del día que él murió, a veces viene y conversa conmigo y se sienta, a veces salimos a caminar, ahí ya está más raro, porque está atribuyendo algo que no existe, una idea que no tiene mucho sentido, porque todos sabemos que la persona está enterrada 30 metros bajo tierra, entonces ahí uno no podría decir tanto que tiene el juicio conservado. En cambio, si va desde lo espiritual y dice, no, es que yo siento a mi abuelo cerca, yo veo una luz y me acuerdo de él y lo siento conmigo y siento que está sentado conmigo, sabemos que no es que la persona lo visualiza ni lo personaliza. ¿Ya? Y ahí tiene un juicio conservado porque la persona sabe que al final no es realmente su abuelo el que está ahí, pero para su comodidad y su espiritualidad y la forma en la que afronta el duelo, le acomoda tener esa interpretación. ¿Ya? ¿Queda más claro? Súper. Eso con la clase de examen mental. ¿Tienen alguna duda, pregunta? ¿Ya? Dígame. En la página anterior dice no tiene alteraciones de SPR. Senso, percepción, representación. De nada. ¿Alguna otra duda, pregunta, consulta? ¿Ya? Yo sé que este tema igual es como bien árido y es bien extraño de entender y no es tan frecuente de escuchar, ¿ya? Así que no se estresen tampoco, quédense más que nada con lo que está puesto en el PPT, porque la idea es que para tercero entiendan la estructura de cómo hay que evaluar un examen mental. Ya en quinto les van a enseñar las diferencias entre, no sé, pues, delirios de grandeza, de persecución, de daño, erotomaniaco, etc. Ya no es algo que tienen que saberse ahora porque son más clínicos. Ahora hay que entender la evaluación y lo sindromático. ¿Ya? Eso. ¿No más preguntas? ¿No? Ya. Entonces, son las 3:48. Ya, vamos a tomarnos 10 minutos para tomar aire y vamos a hacer la última actividad. La actividad es más o menos similar a lo que hicimos recién con la entrevista, con la anamnesis, pero un poquito más corta. ¿Ya? A los grupos, por el mismo correo al que les mandé los videos, les voy a mandar unos textos que son como pequeñas descripciones, como si un paciente les relatara algo. Son breves y no están todos los elementos del examen mental, pero la idea es que en grupo los lean, los conversen y respondan las preguntas que van a ir asociadas ahí. ¿Ya? Que puedan, al final, registren y evalúen lo que ustedes encuentran en el texto que les voy a pasar. No les voy a pedir que anoten así todo un examen mental perfecto. Si ustedes encuentran que no vieron, por ejemplo, el afecto o no pueden interpretar el afecto en el texto, me colocan no se logra interpretar. Chao. ¿Ya? Y lo mismo, salen 3 grupos a plantear a plantear su respuesta, lo discutimos y fin. ¿Ya? Eso.